Esta noche quiero que me acompañes al capítulo 12 de la carta a los Hebreos y quiero que prestes atención al versículo 1. Hay muchas preguntas que el corazón humano ha formulado a lo largo de los siglos y una de ellas es esta: ¿los muertos nos observan desde el más allá? ¿Pueden ver nuestras vidas? ¿Saben lo que estamos haciendo? La Biblia no guarda silencio ante esto. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjame detenerme aquí. Esta frase, tan grande nube de testigos, ha despertado cientos de preguntas, reflexiones e incluso mitos. ¿Significa esto que los que murieron están viendo nuestras vidas desde el cielo? ¿Están nuestros seres queridos observándonos desde las alturas? ¿Pueden ver nuestro dolor, nuestras victorias, nuestras decisiones? Esa es la pregunta que muchos, especialmente los que han perdido a alguien que aman, llevan en lo profundo del alma. Y no es solo curiosidad, es anhelo, es nostalgia, es deseo de saber: ¿me ve mamá desde el cielo? ¿Me escucha mi abuelo? ¿Sabe mi esposa que la extraño? ¿Está consciente mi hijo que partió antes de tiempo? Déjame contarte algo personal. Hace algunos años, después de predicar en un estadio lleno de personas, un hombre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Había perdido a su hija en un accidente trágico. Me preguntó con voz quebrada: Reverendo Graham, ¿usted cree que ella me ve desde el cielo? ¿Cree que está orgullosa de mí? No era una pregunta teológica, era un clamor del corazón, una herida abierta buscando consuelo eterno. Y fue entonces cuando recordé estas palabras: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Pero qué significa realmente eso? ¿Son testigos o espectadores? ¿Están activos o son simplemente ejemplos del pasado? El gran teólogo Matthew Henry escribió que estos testigos son como los héroes de la fe en Hebreos 11, que han pasado por esta misma carrera espiritual y nos animan con su ejemplo. Pero la Biblia no dice que están observando nuestras acciones como si el cielo fuera un teatro. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos. Una cosa es tener consuelo y otra es construir una doctrina equivocada. Jesús mismo nos contó una historia en Lucas 16. Un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Ambos murieron. Uno fue al lugar de tormento, el otro al seno de Abraham. Y aunque hay debate sobre si es una parábola o un hecho literal, algo queda claro: el abismo entre el mundo espiritual y el físico es real. Hay una separación, hay un límite. La Biblia dice en Job 14:21: sus hijos alcanzarán honores, pero él no los sabrá. Serán humillados, pero él no lo percibirá. Esto parece indicar que los muertos no son plenamente conscientes de lo que ocurre en la tierra. Al menos, no como nosotros lo imaginamos. Ahora escúchame bien, eso no significa que están dormidos, ni que han desaparecido, ni que dejaron de existir. La Escritura es clara: hay conciencia después de la muerte, pero la atención de los que están en Cristo está centrada en algo mucho mayor: la gloria de Dios. Ellos no están aferrados a este mundo, han sido liberados, han entrado a una realidad más profunda, más plena, más gloriosa que esta tierra pasajera. Y quiero que escuches esto con claridad: el consuelo para los que han perdido a alguien no está en que esa persona los mire desde el cielo. El consuelo está en que Dios los mira, que su espíritu está contigo, que el mismo Cristo que venció la muerte hoy camina a tu lado. Y eso es mucho más poderoso que cualquier sentimiento de presencia espiritual humana. Aún así, muchos de ustedes han sentido algo, una cercanía, un susurro, un recuerdo que parecía más que memoria. Y te preguntas: ¿será que fue ella? ¿Será que me vio? Quiero que escribas en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que alguien que partió estaba contigo en un momento importante? Pero quiero ser claro: la Biblia nos prohíbe buscar contacto con los muertos. En Deuteronomio 18, Dios condena todo intento de consultar a los muertos, invocar espíritus o hablar con el más allá. ¿Por qué? Porque al hacerlo, abrimos puertas que no nos corresponde abrir. No necesitamos mediadores del pasado, cuando tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía y consolador.
Ahora, escucha esto con atención. Lo que sí enseña la palabra es que hay una eternidad, un cielo real, un infierno real, un juicio real. Y lo que más les importaría a aquellos que han partido no es si tú sabes que te observan, sino si tú estás listo para encontrarte con Dios. Lucas 16 lo deja claro. El hombre rico no pidió volver a la tierra para mirar a sus hermanos. Rogó que alguien les hablara, que alguien les advirtiera, que alguien los llamara al arrepentimiento. Y eso es lo que más desearían tus seres queridos que están con Cristo. Que tú también llegues a ese lugar, que no te pierdas, que no vivas sin rumbo, que no mueras sin esperanza. Es por eso que hoy no quiero cerrar este mensaje todavía, porque lo más importante está por venir. Vamos a seguir hablando sobre esto. Voy a mostrarte con la Biblia en la mano qué ocurre realmente después de la muerte, cuál es el estado del alma y qué esperanza tenemos los que creemos. Pero para eso necesito que me acompañes en el siguiente video, porque lo que vamos a descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Y ahora te pregunto con sinceridad, ¿estás listo para enfrentar la eternidad? Si todavía no lo sabes con certeza, no te pierdas lo que viene. Ahora que hemos puesto sobre la mesa lo que dice Hebreos 12, el libro de Job, el relato en Lucas 16 y otros pasajes clave, necesitamos profundizar todavía más. Porque esta no es una conversación superficial. Este es un tema que toca lo más íntimo de tu corazón. Es la pregunta que se activa en los momentos más oscuros, más reales, cuando alguien parte de este mundo y te quedas con el eco de su ausencia. Y para muchos, esa ausencia grita más fuerte que cualquier palabra. Pero hoy quiero que entiendas algo. La ausencia de un ser querido no significa la ausencia de propósito. Tu historia no termina en el duelo, no se detiene en el ataúd. Porque si ellos están con Cristo, viven. Y si tú estás en Cristo, volverás a verlos. Jesús lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es una figura literaria, no es un consuelo simbólico, es una promesa literal. Y si Él lo dijo, puedes creerlo. Ahora, volvamos a la pregunta que muchos están haciendo en los comentarios. Pueden vernos desde el cielo, los muertos justos nos observan. Aquí hay algo que debes entender. La Biblia no nos da una lista detallada sobre cómo funciona la percepción en el cielo, pero sí nos da pistas, señales, indicios, y al juntar esas piezas se forma una imagen más clara. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 9 a 10, Juan ve las almas de los mártires bajo el altar celestial clamando a Dios. Ellos están conscientes, recuerdan lo que pasó en la tierra, claman por justicia. Eso nos indica que los santos en la presencia de Dios no han perdido su identidad, su conciencia, ni su sentido de lo que ocurrió aquí. ¿Significa eso que ven cada detalle? No necesariamente, pero sí están activos, alertas, vivos y esperan la plenitud del plan de Dios. También vemos en Lucas 15 que Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice que los ángeles se alegran, aunque probablemente también lo hacen, sino que hay gozo delante de los ángeles. ¿Quiénes están delante de ellos? Los redimidos, los que han partido en la fe. Es posible que, de alguna manera misteriosa, los que están con Cristo se alegran al ver a los suyos volverse a Él. Eso sí, no para controlar, no para condenar, sino para celebrar. Pero aún con todo esto, la Biblia nos invita a tener una cosa clara. Nuestro enfoque no debe estar en si los muertos nos miran, sino en si estamos viviendo bajo la mirada de Dios. Y eso cambia todo, porque algunos, queriendo sentir la cercanía de sus seres queridos, han caído en prácticas espirituales peligrosas, han ido a médiums, han buscado sueños reveladores, han encendido velas esperando respuestas. Pero amigo mío, eso no es necesario, ni seguro. No necesitas comunicarte con los muertos, necesitas comunicarte con el Dios que venció la muerte. Escucha lo que dice Isaías 8:19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El Señor está diciendo: ¿por qué buscar respuestas en quienes ya partieron si puedes tener comunión directa con el Creador? Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte: ¿has estado buscando consuelo en el lugar equivocado?
¿Has estado aferrándote a señales que vienen más del dolor que de la palabra? Es momento de dejar el pasado en manos de Dios y tu presente en manos del Espíritu Santo. Y si todavía sientes el peso del vacío, quiero decirte esto con toda claridad. La Biblia no enseña que los muertos nos observan en tiempo real como si fuera una pantalla. No están atrapados en una nube viendo tus errores. No están vigilando cada paso. Están con Cristo y Él está contigo. ¿Lo puedes ver? Ellos están con Cristo y Cristo está contigo. Así que de alguna manera misteriosa, todavía están más cerca de lo que piensas. Pero no como observadores, sino como testigos de fe, como inspiración, como herencia. Por eso Hebreos 12 no dice ellos te están mirando, sino corre con paciencia la carrera, porque ellos también corrieron, ellos testificaron, ellos vencieron. Y si ellos lo lograron, tú también puedes. Pero no lo lograrás por emoción, no lo lograrás por recuerdos, lo lograrás por febrero, por rendición, por obediencia. Porque la meta de la vida cristiana no es vivir bajo la mirada de los muertos, sino vivir bajo la mirada del Dios viviente. Y aquí quiero dejarte con esta verdad. Si hoy pudieras escuchar la voz de un ser querido que partió en Cristo, no te diría, estoy viéndote. Te diría, prepárate para verme otra vez. Porque lo que más anhelan los que están en la presencia del Señor es que tú también llegues ahí. No como alguien más en la multitud, sino como alguien salvado por la sangre de Cristo. Y antes de cerrar, quiero preguntarte una última cosa. ¿Qué estás haciendo hoy con la vida que te queda? Porque si estás vivo, es por gracia. Si respiras, es por propósito. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Lo que viene a continuación en este mensaje es aún más profundo. Vamos a hablar de la conexión eterna entre los vivos y los que han partido en Cristo. Vamos a hablar del cielo, de la resurrección, del encuentro glorioso. Vamos a ver lo que significa estar ausente del cuerpo, pero presentes al Señor. Y sobre todo, vamos a responder una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a confesar. ¿Y si mi ser querido no murió en Cristo? ¿Qué esperanza hay? Vamos a entrar ahí, pero no te vayas, no adelantes, porque lo que viene ahora puede marcar tu eternidad. Y escúchame bien, si no ves este video hasta el final, puedes perder la parte más importante. No cierres los ojos antes de ver la luz que Dios quiere mostrarte. No apagues el mensaje antes de que tu alma reciba la verdad completa. Queda más información y sin ella no vas a lograrlo. Quédate, lo que viene te lo dice el cielo. Ahora que ya hemos comprendido que la Biblia no afirma explícitamente que los muertos nos observan desde el cielo y que más bien su atención está totalmente centrada en la gloria de Dios, es momento de ir más profundo. La pregunta que no podemos evitar es esta. ¿Qué hacen exactamente los que han muerto en Cristo ahora mismo? ¿Tienen conciencia? ¿Saben lo que pasó con nosotros? ¿O viven en una dimensión distinta, completamente desconectada de esta vida? Aquí es donde muchos creyentes sinceros se llenan de confusión. Porque por un lado, sentimos que algo permanece después de que una persona parte. Y es cierto, el amor permanece, el legado permanece. A veces incluso, las oraciones de esa persona siguen dando fruto. Pero lo que no permanece es su presencia física o espiritual entre nosotros. Pablo fue muy claro cuando dijo en 2 Corintios 5:8, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es el destino inmediato del creyente que muere. No se queda vagando, no se convierte en un espíritu errante, no regresa a cuidar su casa, no ronda su habitación, no entra a tus sueños para darte señales. Está con Cristo, está en su presencia, en paz, en descanso, en gloria. Y eso es precisamente lo que nos da esperanza. Porque si ellos están con Él, no están en dolor, no están en confusión, no están atrapados en este mundo quebrado, han sido liberados. La muerte no fue un final, fue una transición. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, porque todavía hay otra pregunta que necesita respuesta. ¿Qué pasa con los que murieron sin Cristo? ¿Qué sucede con los que no conocieron al Salvador? Aquí es donde muchos mensajes se detienen. Aquí es donde otros suavizan la verdad para no incomodar. Pero no es mi llamado a hacer eso, y nunca fue el llamado de Billy Graham, porque la verdad sin misericordia puede ser cruel.
Pero la misericordia sin verdad es peligrosa. Jesús habló con más claridad del infierno que cualquier otro personaje bíblico, no como amenaza, sino como advertencia. En Lucas 16, el pasaje que ya mencionamos, Jesús describe al hombre rico clamando desde el tormento, pidiendo una gota de agua, rogando por su familia. Ese hombre no estaba dormido, estaba plenamente consciente y sabía que ya no había vuelta atrás. Y eso nos deja una lección solemne: la muerte no cambia tu relación con Dios, solo la sella. Si mueres sin Cristo, permaneces sin Cristo. Si mueres lejos de Dios, permaneces lejos de Dios. Por eso la urgencia de este mensaje no está solo en entender si los muertos nos observan, sino en entender qué ocurrirá contigo cuando tú cruces esa línea. No basta con saber que el cielo es real, debes saber que tú estás preparado para ir allí. Y si ahora mismo estás pensando, no sé si estoy listo, no sé si mi corazón le pertenece verdaderamente a Cristo, entonces esta es la parte del mensaje que fue escrita para ti. Porque quiero decirte esto con total convicción: el cielo no es para los perfectos, es para los redimidos. Es para los que han confesado su pecado, han rendido su orgullo y han puesto su fe en Jesucristo como su único Salvador. Es para los que reconocen que no pueden salvarse por sí mismos. Para los que se cansaron de intentar llenar el vacío con logros, religión o apariencias. Para los que, quebrados, dicen: Señor, ya no puedo más sin ti. Y cuando haces eso, cuando invitas a Jesús a entrar, el Espíritu Santo viene, no solo para consolarte, no solo para guiarte, sino para darte la seguridad de que si murieras hoy, estarías en su presencia. No tienes que seguir viviendo con miedo a la muerte. No tienes que seguir preguntándote si volverás a ver a tu madre, a tu hijo, a tu esposa. Si ellos murieron en Cristo y tú vives en Cristo, se reencontrarán. Pero si no estás seguro, entonces este es el momento. No mañana, no cuando entiendas todo, no cuando te sientas mejor. Hoy, ahora. Porque cada segundo que vives sin estar seguro de tu eternidad es una eternidad que estás dejando en manos del azar. Y el alma humana no fue hecha para vivir con esa incertidumbre. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Esa es la realidad. No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay oraciones que cambien el destino eterno de alguien que ya partió. Lo que decides aquí, lo que crees aquí, es lo que determinará tu destino eterno allá. Todavía tengo algo más que necesitas saber. En la próxima parte vamos a hablar sobre cómo se dará ese reencuentro celestial. ¿Qué dice la Biblia del día en que los muertos en Cristo resucitarán? ¿Qué sucederá cuando suene la trompeta final? ¿Qué aspecto tendrán nuestros cuerpos glorificados? ¿Qué tipo de relación tendremos allá arriba? Y lo más impactante, ¿reconoceremos a nuestros seres queridos en la eternidad? ¿Tendremos memoria? ¿Seguiremos amando? ¿Recordaremos lo vivido aquí? Vamos a responder todo eso versículo por versículo, sin teorías humanas, sin suposiciones emocionales, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Pero escúchame bien, no te vayas ahora, no te desconectes, porque si no escuchas esa próxima parte, puedes quedarte con una verdad incompleta. Y una verdad a medias no puede salvarte, no puede consolarte, no puede transformarte. Aún queda información, aún hay respuestas que pueden cambiar tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. Pero si no llegas hasta el final, no vas a lograrlo. Quédate, lo que sigue puede ser lo más importante que escuches hoy, tal vez lo más importante de tu vida. Hasta ahora hemos abordado algunas de las preguntas más inquietantes del alma humana. Hemos descubierto que los que han muerto en Cristo no están perdidos, ni ausentes, ni vagando. Están presentes, pero no aquí. Están con el Señor. Y si tú estás en Cristo, un día estarás con ellos. Pero hay una pregunta que sigue dando vueltas en el corazón de muchos, especialmente de quienes han perdido a alguien muy cercano. ¿Volveremos a verlos tal como los recordamos? ¿Tendremos memoria en el cielo? ¿Nos reconoceremos los unos a los otros? Tal vez perdiste a un padre, a un hijo, a tu pareja. Tal vez la muerte llegó repentinamente como un ladrón y se llevó lo que más amabas. Y aunque sabes que están con Dios, una parte de ti sigue preguntando: ¿será que me recordará?
¿Será que sabrá quién soy? ¿Tendremos una relación real allá arriba? ¿O seremos solo almas sin rostro en un mar de gloria? Quiero que escuches esto con atención. La Biblia no enseña que seremos espíritus vagando sin identidad. Todo lo contrario. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso es poderoso. El apóstol Pablo dice que conoceremos, y no solo eso, seremos conocidos. Eso implica identidad, personalidad, memoria, reconocimiento. En el cielo no se borra quién fuiste, se perfecciona, no se cancela tu historia, se redime. Jesús lo confirmó cuando habló del cielo en Mateo 8:11. Dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos sentarnos con Abraham si no lo reconociéramos? ¿Cómo sabríamos que es él si no hay identidad en la eternidad? La Escritura está llena de evidencias de que los redimidos mantienen su identidad después de la muerte. Moisés y Elías aparecieron con Jesús en el monte de la Transfiguración, y los discípulos supieron quiénes eran a pesar de nunca haberlos visto antes. ¿Cómo? Porque en la eternidad el conocimiento es más profundo, más claro, más completo. No sabremos menos que aquí, sabremos más. Y sí, todo indica que volverás a ver a esa madre que oró por ti, a ese esposo que luchó por la fe, a ese niño que partió antes de tiempo, a ese amigo que un día te llevó al Señor, pero lo verás sin lágrimas, sin enfermedad, sin debilidad. Lo verás en la plenitud de lo que Dios creó en él, y tú también serás completo. Filipenses 3:20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que no solo tendremos conciencia en la eternidad, tendremos cuerpos glorificados, cuerpos sin dolor, sin corrupción, sin pecado, cuerpos capaces de adorar, de servir, de gozar, de abrazar. Y eso nos lleva a otro punto crucial. ¿Cómo será ese reencuentro? ¿Cómo ocurrirá ese momento en que los vivos se encuentren con los que partieron? 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo describe con asombrosa belleza. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Detente un momento, ¿te diste cuenta? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que sus cuerpos ahora en reposo serán levantados, renovados, glorificados. Y los que estén vivos en ese momento, si tú y yo aún caminamos esta tierra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces nos encontraremos cara a cara, en el aire, en gloria. Ese será el reencuentro que los funerales no pudieron darte. Ese será el abrazo que la muerte interrumpió. Esa será la reunión que ninguna distancia, ninguna tumba, ningún tiempo pudo impedir. Pero hay algo más. El centro de ese encuentro no serás tú, no serán tus seres queridos. El centro será Cristo, porque ese día no solo será glorioso por los que verás, será glorioso porque verás al Cordero, aquel que te redimió, que te sostuvo, que te esperó. Y en ese instante todo dolor será sanado, toda pregunta será respondida, toda pérdida será restaurada. Pero escúchame bien, nada de eso será posible si no estás en Cristo. Nada de eso ocurrirá si vives esta vida ignorando la realidad de la eternidad. Por eso este mensaje no es solo para consolarte, es para despertarte, porque no todos se reencuentran, solo los que están en Cristo. Y si hoy tú sigues caminando sin Él, entonces no estás caminando hacia ese reencuentro. Estás caminando hacia una separación eterna, pero aún hay tiempo. Todavía puedes rendirte, todavía puedes decir: Señor, no quiero solo saber de ti, quiero estar contigo para siempre. Ahora bien, aún no hemos terminado. En la próxima parte vamos a hablar de algo que nadie quiere enfrentar, pero todos necesitamos entender. ¿Qué pasa con aquellos que murieron sin Cristo? ¿Hay segunda oportunidad después de la muerte? ¿Se puede orar por los muertos? ¿Existe el purgatorio?
¿Puede alguien que ya partió sin haber conocido a Jesús ser salvo? Esas preguntas duelen, pero evitarlas puede ser más doloroso aún. Y por eso no podemos cerrar este mensaje sin tratar ese tema. Porque tal vez tú estás aferrado a una esperanza que no tiene fundamento. Y es mejor enfrentar la verdad ahora que vivir engañado hasta el final. Así que quédate, porque en la próxima parte vamos a entrar en el territorio más delicado de todos, pero también en el más urgente. Y escúchame con el corazón abierto. Si no ves el video hasta el final, puedes perder el momento donde Dios te revela la verdad que estabas buscando. Aún queda información, y si no la escuchas, no vas a lograrlo. Quédate conmigo. Lo que viene, lo necesitas más de lo que imaginas. Hasta ahora hemos recorrido con cuidado y verdad las promesas eternas para quienes murieron en Cristo. El descanso, la paz, el reencuentro, el cuerpo glorificado, la memoria restaurada y la certeza de una comunión eterna. Pero ahora llegamos al punto más duro, más incómodo, pero también más necesario de todo este mensaje. ¿Qué pasa con los que murieron sin haber conocido a Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que por rebeldía o simplemente por ignorancia vivieron alejados de la fe y un día partieron? ¿Existe una segunda oportunidad después de la muerte? ¿Podemos orar por ellos y cambiar su destino eterno? ¿Hay esperanza más allá de la tumba para quienes nunca se reconciliaron con Dios? Son preguntas que estremecen. Preguntas que no solo se hacen los teólogos, sino también los hijos, las madres, los esposos que perdieron a alguien que nunca confesó fe. Son preguntas que muchos prefieren evitar, porque la respuesta muchas veces duele. Pero no decir la verdad por miedo a herir es una forma de abandono espiritual, y la verdad dicha con amor puede sanar más que el silencio prolongado. La Biblia es clara. En Hebreos 9:27 se nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esa declaración destruye cualquier idea de segundas oportunidades más allá de la tumba. No existe una especie de sala de espera eterna donde las almas puedan arrepentirse. No hay purgatorio bíblico, no hay reencarnación, no hay ciclo de vidas que te ofrezca otra oportunidad para arreglar lo que hiciste mal. La vida es una, la muerte es una, el juicio es eterno. Jesús lo ilustró con precisión en Lucas 16 con la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico se encontró en tormento, rogó que alguien fuera a advertir a sus hermanos. Pero la respuesta fue contundente: a Moisés y a los profetas vienen, óiganlo. Y cuando pidió que alguien volviera de entre los muertos, se le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Te das cuenta? No hay puente entre el tormento y la redención después de la muerte. La decisión que tomas mientras respiras es la que sella tu eternidad. Y aquí quiero hacerte una advertencia pastoral, con todo el amor que puedo darte desde estas palabras. No pongas tu esperanza en un consuelo que la Biblia no te da. Hay muchos que dicen: yo sé que él no era creyente, pero era buena persona. O ella no iba a la iglesia, pero tenía un buen corazón. Y aunque la bondad humana puede conmovernos, no puede salvarnos. Efesios 2:8-9 lo deja claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de cuántas obras hiciste, no se trata de si ayudaste a los demás, no se trata de si diste buenos consejos o fuiste generoso. Se trata de si aceptaste o rechazaste a Jesucristo como tu Salvador. Y sí, esa es una verdad dura, pero es una verdad que puede salvarte si la escuchas a tiempo. ¿Significa eso que ya no hay esperanza para los que partieron sin Cristo? ¿Significa que ya no podemos hacer nada? Escucha con cuidado. No podemos cambiar el destino de quienes ya partieron, pero sí podemos cambiar el destino de los que aún viven. Podemos hablar, podemos predicar, podemos orar, podemos amar con verdad y sobre todo podemos prepararnos nosotros mismos para no perder esa eternidad que Dios nos ofrece por gracia. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es mañana, no es en el funeral, no es en la tumba, es ahora, porque después ya no hay nada que puedas decidir. Todo lo que eres, todo lo que hiciste, todo lo que creíste será evaluado bajo una sola pregunta: ¿qué hiciste con Jesús?
Y si en esta hora, mientras escuchas este mensaje, sientes que algo se quiebra dentro de ti, si piensas en alguien que partió sin haber tomado esa decisión, entonces deja que ese dolor se transforme en convicción. No para inventar una falsa esperanza, sino para abrazar la verdadera, que todavía hay tiempo para ti. Todavía puedes venir, todavía puedes rendirte, todavía puedes abrazar al Cristo que venció la muerte para que tú no tengas que temerle más. Y si tú ya estás en Cristo, entonces es tu deber ser voz para los que aún están lejos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, porque cada día que pasa, alguien más parte sin haber escuchado la verdad, y lo que tú sabes hoy puede ser la llave que libere a otro del engaño eterno. Pero aún no terminamos. Todavía hay una pregunta que muchos siguen haciendo, en silencio, con temor, con duda, con lágrimas. ¿Qué ocurre exactamente en el instante de la muerte? ¿Cómo es el paso de esta vida a la siguiente? ¿Qué siente el alma? ¿Hay conciencia inmediata o una especie de sueño del alma? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el primer segundo en la eternidad? Esas respuestas están en la palabra y son más gloriosas y más estremecedoras de lo que imaginas. Por eso no cierres este video todavía, no cambies, no te distraigas, porque aún queda información vital para comprender la realidad del más allá, y si no la escuchas, no vas a lograrlo. Lo que viene a continuación podría ser la revelación que transforme tu visión de la vida, la muerte y la eternidad. Quédate, escucha y deja que la verdad de Dios te atraviese por completo. Ya hablamos de lo que sucede con los que mueren en Cristo. Ya enfrentamos la difícil verdad de lo que ocurre con quienes mueren sin Él. Pero ahora nos acercamos a una pregunta que ha cruzado la mente de casi todos los seres humanos, incluso aquellos que no creen en Dios. ¿Qué sucede exactamente en el primer segundo después de la muerte? ¿Qué ve el alma? ¿Qué siente? ¿Hay conciencia inmediata o pasamos por un sueño espiritual? ¿Se entra directo al cielo o al infierno? ¿Hay un juicio inmediato? ¿O se espera dormido hasta que llegue el día final? Esta es una de las zonas más delicadas y misteriosas de la fe cristiana. Porque aunque la Biblia no da una secuencia detallada paso por paso, sí ofrece señales contundentes que nos permiten tener una visión clara, equilibrada y sobre todo esperanzadora. Si estamos en Cristo, primero dejemos algo en claro: la muerte no es el final de la conciencia. Muchos han enseñado que al morir, el alma entra en un sueño profundo y no se despierta hasta el día de la resurrección. Esta doctrina, llamada por algunos como el sueño del alma, ha sido motivo de debate por siglos. ¿Pero es eso lo que enseña realmente la Biblia? Pablo escribe en 2 Corintios 5:8, preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él no dice ausentes del cuerpo y dormidos hasta que llegue el día. Dice presentes, presencia inmediata, conciencia, encuentro, relación. Jesús en la cruz le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No dijo un día cuando todo se cumpla. No dijo después del juicio. No dijo después de que duermas por siglos. Dijo hoy. Eso destruye por completo la idea de que el alma entra en una especie de inconsciencia. La muerte física es el cierre del cuerpo, pero no del alma. El aliento de vida que Dios puso en ti no se apaga, solo cambia de dimensión. Y si estás en Cristo, ese primer segundo después de morir es glorioso. Es el momento en que el alma, libre del peso del cuerpo, se encuentra cara a cara con el Salvador. Es cuando todas las dudas desaparecen y lo que fue fe se vuelve vista. Es el paso más profundo de intimidad que un ser humano puede experimentar. No hay miedo, no hay condenación, solo paz, plenitud y la certeza eterna de haber llegado a casa. Pero si la persona muere sin Cristo, entonces ese primer segundo es otra cosa. Es oscuridad, es separación, es un despertar en un lugar donde ya no hay segundas oportunidades, donde la presencia de Dios se percibe, pero no se disfruta. Se percibe como juicio, como distancia, como una verdad que ahora es innegable, pero demasiado tarde para abrazar. Jesús lo muestra en la historia de Lázaro y el rico. Ambos murieron. Y lo siguiente que leemos es que uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro despertó en tormento, sin pausa, sin etapa intermedia,
con conciencia plena. Eso nos revela que la muerte es una puerta que se abre directamente al lugar que tu alma ha escogido mientras vivías. No hay limbo, no hay tránsito, no hay espera. La decisión que tomes aquí en la tierra se manifiesta al otro lado de la eternidad. Ahora bien, muchos preguntan, ¿y qué del juicio? ¿No hay un día final donde seremos juzgados? La respuesta es sí. La Biblia habla claramente del juicio final, del día del Señor, de un evento glorioso donde todos los seres humanos comparecerán ante el trono de Dios. Apocalipsis 20 lo describe con detalle. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Pero eso no significa que las almas estén dormidas hasta ese día. Lo que la Biblia enseña es que hay una separación inmediata tras la muerte, y luego un día futuro de juicio y resurrección corporal, donde cada uno será recompensado o condenado en cuerpo y alma. En otras palabras, hay conciencia ahora y juicio completo después. Por eso es tan importante entender que la vida no se detiene con la muerte, solo cambia de escenario, y esa transición, ese instante donde el alma deja el cuerpo, es irreversible. Lo que ves en ese momento será tu realidad para siempre. Es por eso que Cristo vino, no solo para salvarte del pecado, sino para asegurarte ese primer segundo, para que no despiertes en temor, para que no cruces solo, para que al morir, lo primero que veas sea su rostro. Pero aún hay preguntas que necesitamos responder, y quizás ahora estás pensando, ¿cómo será el cielo realmente? ¿Cómo viviremos allá? ¿Tendremos emociones, tareas, propósito? ¿Habrá recuerdos? ¿Seguiremos aprendiendo? ¿Nos aburriremos eternamente en una nube? ¿O hay más por descubrir de la eternidad que hemos ignorado? Todo eso y mucho más está en las Escrituras. Y es lo que vamos a explorar en la próxima parte, porque este mensaje no ha terminado. De hecho, la parte más transformadora está a punto de comenzar. Por eso, no te vayas ahora. No creas que ya lo sabes todo. No te conformes con una idea general, porque aún queda información esencial para entender el propósito eterno de tu existencia. Y si no la escuchas hasta el final, no vas a lograrlo. Queda poco, pero ese poco lo cambia todo. Después de haber explorado qué sucede en el primer segundo después de la muerte, llega el momento de entrar en una de las preguntas más frecuentes, pero a la vez más incomprendidas dentro y fuera del cristianismo. ¿Cómo será el cielo realmente? ¿Será un lugar estático, místico, lleno de nubes y cantos interminables? ¿Pasaremos la eternidad tocando arpas, repitiendo coros y flotando como seres etéreos sin rostro ni historia? ¿O el cielo es algo más profundo, más tangible, más glorioso de lo que jamás hemos imaginado? Porque si vamos a pasar la eternidad en ese lugar, necesitamos entender qué nos espera. No como una fantasía, sino como una promesa viva. La Biblia no describe el cielo como un lugar aburrido, repetitivo o impersonal. Esa es una imagen caricaturizada que ha venido más de la tradición popular que de la palabra de Dios. En realidad, las Escrituras describen el cielo como un reino vibrante, lleno de vida, belleza, propósito, comunidad, adoración verdadera y plenitud absoluta. Un lugar donde todo lo que el pecado ha corrompido aquí será restaurado. Donde todo lo que hemos anhelado, pero nunca alcanzamos en la tierra, cobrará sentido eterno. Apocalipsis 21, 3-4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso no suena como aburrimiento, eso suena como plenitud, como sanidad total, como la vida por fin vivida en su forma perfecta. Muchos se preguntan si en el cielo seguiremos aprendiendo, creciendo, sintiendo. Y la respuesta es sí. No llegaremos a un estado de estancamiento eterno, como si todo lo que hay por conocer ya se hubiera revelado. Al contrario, el cielo será una experiencia continua de descubrimiento, porque estaremos delante de un Dios infinito, cuya grandeza, sabiduría y amor no tienen fin. Efesios 2:7 nos da una pista cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Notas eso? Siglos venideros, tiempo,
eternidad, propósito. Dios seguirá revelando su gloria y nosotros, sus hijos redimidos, seguiremos absorbiendo, adorando y siendo transformados por esa gloria sin final. Tampoco seremos seres flotantes sin rostro ni cuerpo. Tendremos cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo resucitado. Filipenses 3:21 lo afirma con claridad, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y cuando Jesús resucitó, no fue un espíritu sin sustancia, comió con sus discípulos, caminó, abrazó, fue reconocido, incluso mostró las marcas de su pasión. Eso nos dice que en el cielo no perderemos quiénes somos. Seremos la mejor versión de nosotros mismos, libres de pecado, restaurados, con identidad eterna. No solo tendremos comunión con Dios, también con los demás. La comunión de los santos no termina con la muerte, se perfecciona. Y aquí quiero detenerme en algo que muchos necesitan escuchar. En el cielo tendrás propósito. No será una eternidad vacía, no será un descanso sin contenido. Tendrás tareas, tendrás misiones, tendrás un rol en el reino eterno. Jesús habló de esto en sus parábolas. A quienes fueron fieles les dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:23. Eso implica responsabilidad futura, gobierno, servicio. Algunos gobernarán ciudades, otros serán maestros, creadores, servidores del reino eterno. Dios no anula tu diseño en el cielo, lo lleva a su máxima expresión. Y lo que tú haces hoy con tus dones, con tu tiempo, con tu fe, con tu obediencia, no termina aquí. Está entrenando tu eternidad. Lo que siembras ahora en obediencia será cosechado allá en gloria. Y sí, habrá emociones. El gozo será constante, pero no será superficial. Será profundo, puro, sin interrupciones. No será un estado robótico de alegría obligatoria. Será una satisfacción interna que brota del hecho de estar completamente en la voluntad de Dios. Isaías 65:17-18 lo dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. El gozo del cielo será más real que cualquier felicidad que hayas conocido aquí en la tierra. Y aunque Dios enjugará nuestras lágrimas, eso no significa que olvidaremos todo. No perderemos memoria, ganaremos redención, tendremos una perspectiva completa, santa, limpia. Recordaremos quiénes fuimos, pero sin culpa. Recordaremos el dolor, pero sin que nos duela. Recordaremos a los que amamos, pero con la certeza de que estamos todos en el lugar correcto. Sin embargo, lo más glorioso del cielo no será el oro, ni las puertas de perlas, ni los ángeles, ni las mansiones eternas. Será que Dios mismo estará allí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad gloriosa, y ese será el mayor gozo. Estaremos con Él, ya no por fe, sino por vista, ya no en parte, sino en totalidad. Y eso, amado, no se puede explicar con palabras humanas. Eso solo se puede anhelar con el alma. Pero aún no hemos terminado, porque ahora nos toca responder otra pregunta profunda y muchas veces mal entendida. ¿Qué pasa con el infierno? ¿Es real? ¿Es eterno? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre el destino final de los que rechazan a Dios? Hemos hablado del cielo, pero no podemos entender su gloria si no reconocemos el contraste con la realidad del juicio. Y sí, puede que sea duro, pero no podemos predicar solo la mitad del mensaje. Así que quédate conmigo, porque lo que viene es una verdad que el enemigo ha tratado de esconder durante generaciones. Una verdad que puede parecer incómoda, pero que puede salvar tu alma. Y escucha con atención, si no ves este mensaje hasta el final, si no permaneces hasta la última palabra, te vas a quedar sin la perspectiva completa. Aún queda información que lo cambia todo, y si no la conoces, no vas a lograrlo. Quédate, la eternidad está hablando. Si vamos a hablar de eternidad con seriedad, no podemos limitarnos a describir solamente la gloria del cielo. Sería como mostrar solo la mitad de un mapa y pretender guiar a alguien en un viaje decisivo. Porque la Biblia, con toda su belleza, también contiene advertencias solemnes, palabras directas, fuertes, pero necesarias. Y una de esas verdades, a veces ignorada, a veces distorsionada y muchas veces rechazada, es esta: el infierno es real, no es una metáfora, no es un símbolo,
no es una expresión poética del castigo, es una realidad espiritual que existe, no porque Dios sea cruel, sino porque la justicia divina lo exige. La idea del infierno no nació en la Edad Media, ni fue una invención de predicadores para asustar multitudes. Fue Jesús mismo quien habló de él con más frecuencia que cualquier otro en las Escrituras. Él lo llamó el fuego eterno, Mateo 25:41, la condenación del infierno, Mateo 23:33, las tinieblas de afuera, Mateo 8:12, y el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44. Estas no son imágenes simbólicas al gusto del lector moderno. Son descripciones intencionales de una verdad que, aunque incómoda, nos confronta con una decisión urgente. O vivimos para reconciliarnos con Dios, o morimos separados de Él para siempre. El infierno no es un lugar diseñado para los seres humanos. Mateo 25:41 dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, al rechazar el plan de redención, al vivir en rebeldía, al despreciar la cruz y preferir su propio camino, elige voluntariamente un destino que nunca fue su diseño original. Y aquí es donde muchos tropiezan. Dicen, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a alguien al infierno? Pero esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es, ¿cómo puede un ser humano caminar día tras día ignorando a ese Dios de amor que ha hecho todo por salvarlo? Dios no manda a nadie al infierno a la fuerza. La puerta del cielo está abierta, pero muchos se niegan a entrar. Y cuando la vida termina, esa negativa se convierte en sentencia. Porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Si ignoramos al Salvador, enfrentaremos al juez. Y ese juicio no es inmediato por capricho, sino por coherencia moral. Dios ha establecido el bien y el mal, ha ofrecido el perdón a través de Jesús. Ha dado su palabra, su espíritu, su iglesia, su gracia. Pero si todo eso es despreciado, entonces solo queda el juicio. No porque Él lo desee, sino porque nosotros lo hemos decidido. El infierno, según las Escrituras, es un lugar de separación total de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9 lo describe como pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Imagina eso, vivir una eternidad sin un solo rastro de la bondad divina, sin luz, sin consuelo, sin paz, sin propósito. Es la consecuencia final de una vida que eligió estar sin Dios. Una existencia donde todo lo que representa el carácter de Dios, su justicia, su amor, su misericordia, su compasión, ha sido retirado. No es que Dios esté enviando dolor, es que la ausencia de su presencia deja al alma totalmente expuesta a su vacío eterno. Ahora bien, no se trata de asustar, sino de advertir, porque si el infierno es real, y lo es, entonces también lo es la urgencia de la salvación, porque cada día que pasa sin Cristo es una jugada arriesgada con tu eternidad. La vida no te garantiza tiempo, la muerte no te pregunta si estás listo, y Dios no negociará con el pecado en el juicio. La única oportunidad para evitar el infierno no está después de morir, sino ahora, mientras el corazón aún late, mientras la gracia sigue llamando. Pero hay algo más que debemos entender con profundidad. El infierno no es solo un castigo, también es una revelación de cuán seria es la ofensa del pecado, de cuánto costó el sacrificio de Cristo, de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para que tú no terminaras ahí. Porque si el infierno no fuera real, entonces la cruz sería innecesaria. Pero fue real. Sangre fue derramada. El Hijo de Dios fue quebrantado. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba en juego. Y porque te amó lo suficiente para detener el juicio con su propio cuerpo. El infierno existe, sí. Pero la cruz se alza como el puente que te libra de él. Y tú que estás escuchando este mensaje, tal vez has estado jugando con tu alma, pensando que siempre habrá tiempo, que puedes arreglarte más adelante, que puedes cambiar cuando te sientas preparado. Pero hoy es el día, hoy es la voz de Dios que te alcanza. Hoy puedes pasar de las tinieblas a la luz, hoy puedes elegir la vida eterna. Porque si mueres en Cristo, jamás verás ese lugar, jamás lo conocerás, solo sabrás que existía, porque fuiste salvado de Él.
Y sin embargo, no podemos cerrar este mensaje aquí, porque hay una última verdad que todavía no hemos explorado, una que podría responder muchas de tus preguntas más profundas. Hemos hablado del cielo, del infierno, de lo que ocurre después de la muerte, pero ahora tenemos que hablar de lo que puedes hacer mientras estás vivo, porque la eternidad no empieza cuando mueres, empieza ahora, con cada decisión que tomas, con cada paso que das, con cada respuesta que le das a Dios. Y aún más, ¿qué pasa con aquellos que hoy escuchan la voz de Dios, pero siguen cargando cadenas? ¿Qué pasa con los que han recibido a Cristo, pero viven apagados, fríos, secos, atrapados en la culpa, la rutina o el pecado oculto? ¿Hay una segunda oportunidad para volver al fuego? ¿Se puede restaurar lo perdido? ¿Se puede volver a caminar con el Espíritu después de haberse apartado? Todo eso lo vamos a ver en la última parte de este mensaje. Y te aseguro que es ahí donde muchos van a encontrar respuesta, libertad y una nueva oportunidad. Así que no te vayas, no te desconectes, no cierres este mensaje todavía, porque aún queda información. Información que puede devolverte el propósito, la pasión, la vida. Y si no la conoces, no vas a lograrlo. Quédate. Dios está a punto de hablarte como nunca antes. Hemos hablado del cielo y del infierno, de la vida después de la muerte, del juicio, de la gloria, de la condenación. Pero hay una pregunta que sigue latiendo en muchos corazones. Una que no se refiere tanto a los que ya partieron, sino a los que todavía están aquí. A ti, a mí, a todos los que aún respiramos, pero que hemos sentido en algún momento que nos hemos alejado de Dios. ¿Qué pasa cuando, después de conocer la verdad, después de haber sentido el fuego del Espíritu, después de haber caminado con fe, te encuentras frío, vacío, atrapado en hábitos que prometiste dejar atrás, lejos del fuego que alguna vez te dio vida? ¿Qué ocurre cuando el alma no ha muerto físicamente, pero está dormida, herida, distanciada de su llamado? Esta es una de las luchas más reales y más silenciosas dentro del pueblo de Dios. Gente que ama a Jesús, pero ya no siente su presencia. Personas que creen en la Biblia, pero no pueden dejar de pecar en secreto. Cristianos que sirven, que cantan, que predican incluso, pero que por dentro están desconectados, secos, cargados con una culpa que los paraliza. ¿Hay oportunidad para ellos? ¿Puede una llama apagada volver a encenderse? ¿Puede un corazón endurecido volver a latir por Dios? La respuesta, según la Escritura, es un sí absoluto. El corazón de Dios está lleno de gracia, no solo para el pecador perdido, sino también para el Hijo que se ha enfriado. Uno de los pasajes más poderosos del Nuevo Testamento no fue escrito a incrédulos, fue dirigido a la iglesia. Apocalipsis 2 y 3 contienen cartas de Jesús mismo a congregaciones que lo amaban, pero que se habían desviado. A una le dice: has dejado tu primer amor. A otra le advierte: no eres frío ni caliente. A otra más le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y sin embargo, en todas esas cartas hay una constante: el llamado al arrepentimiento, el ofrecimiento de una restauración, el deseo de Jesús de volver a entrar, de cenar contigo, de hacer nuevas todas las cosas. La vida cristiana no es una línea recta de perfección, es un camino de rendición diaria. Y todos en algún momento tropezamos, todos sin excepción enfrentamos sequías espirituales, caídas, luchas internas. Pero lo que determina el rumbo eterno no es la caída, sino la respuesta. Porque Dios no busca creyentes que nunca fallan, busca hijos que no se esconden cuando fallan, que no corren al pecado, sino que regresan al Padre. Piensa en Pedro, el discípulo que caminó sobre las aguas, que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, que estuvo en el monte de la transfiguración y que luego negó a su Señor 3 veces, en público, con juramento, con maldición. Cualquiera diría: está acabado, no hay redención para él. Pero después de la resurrección, Jesús lo buscó, lo encontró junto al fuego, lo restauró con 3 preguntas: ¿me amas? Y luego le dio una misión más grande que antes. Eso es lo que Dios hace con quienes se han apartado. No los descarta, no los reemplaza, los redime, los restaura, los reenvía. Tú puedes ser ese Pedro. Puedes haber negado, huido, callado, fallado. Pero si tu corazón aún siente remordimiento, si aún tienes lágrimas en los ojos cuando recuerdas la voz de Dios,
eso es señal de que no estás lejos. Estás a una decisión de volver, porque el Espíritu Santo no te ha abandonado, te está llamando, está tocando a la puerta de tu conciencia, no para condenarte, sino para restaurarte, no para recordarte tu vergüenza, sino para reavivar tu propósito. La palabra es clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, no de alguna, no de la que consideras pequeña, de toda. Pero esto no es automático, no es teórico, es una decisión real, una rendición concreta. Tienes que detenerte, tienes que decir: Señor, ya no quiero seguir corriendo, ya no quiero esconder lo que soy, ya no quiero vivir a medias, vuelvo, aquí estoy. Y si lo haces, si decides rendirte de verdad, vas a descubrir algo que no se explica, solo se vive. Vas a encontrar un amor que no se ofendió con tu caída, sino que estaba esperando tu regreso. Vas a sentir una gracia que no te tolera, te transforma. Vas a oír una voz que no grita tus errores, te susurra tu nombre como el primer día. Tal vez pensaste que Dios ya no podía usarte, que habías desperdiciado tu oportunidad, que el fuego se apagó para siempre. Pero escúchame bien, Dios no busca tu historial, busca tu corazón. No necesita que lo entiendas todo, solo necesita que digas: aquí estoy, otra vez, haz en mí tu voluntad. Y si das ese paso, Él hará lo demás. Pero todavía no hemos llegado al final, aún falta lo más importante. Porque hay personas que escucharon este mensaje, que entendieron cada parte, pero que todavía no han tomado la decisión más importante de su vida: entregarle su alma a Cristo. No hablo de asistir a una iglesia, no hablo de leer versículos de vez en cuando, hablo de una entrega radical, sincera, eterna. Hablo de nacer de nuevo, y eso es lo que vamos a explicar en la última parte de este mensaje, porque si llegaste hasta aquí es por algo. Dios te ha estado hablando, te ha estado buscando, ha estado empujando suavemente tu alma hacia este momento, y puede que no tengas otra oportunidad como esta. Por eso, quédate, no cierres ahora, no te vayas justo cuando estás por recibir la invitación que puede cambiar tu eternidad, porque aún queda información que te dará las herramientas para tomar la decisión que marcará tu alma para siempre. Y si no la conoces, no vas a lograrlo. Prepárate. Lo que sigue puede ser el principio de tu nueva vida. Después de haber recorrido este viaje por la eternidad, de haber explorado el cielo, el infierno, la conciencia tras la muerte, la posibilidad del reencuentro y la restauración del alma fría, llegamos ahora al punto de inflexión, al lugar donde ya no se trata de información, sino de transformación. Porque puedes conocer todos los versículos, puedes entender cada doctrina, puedes incluso estar de acuerdo con todo lo que has escuchado, pero si no has nacido de nuevo, si no has hecho tuya esta verdad, si no has entregado tu corazón a Jesucristo, todo lo que sabes seguirá siendo solo conocimiento que no cambia tu eternidad. Y eso, justamente eso, es lo que está en juego ahora. La salvación no es una afiliación religiosa, no es repetir una oración automática, ni seguir una tradición familiar. No se trata de cuántas veces fuiste a una iglesia, cuántas Biblias tienes en casa o qué tan buena persona piensas que eres. Jesús fue claro con Nicodemo, un líder religioso, respetado, sabio, moralmente íntegro, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No dijo que era recomendable, no dijo que era solo para algunos, dijo que era imprescindible. El nuevo nacimiento no es una opción espiritual, es una necesidad eterna, porque sin él no hay transformación, no hay redención, no hay vida verdadera. Pero ¿qué significa realmente nacer de nuevo? No es un cambio exterior, no es una reforma moral, es un milagro espiritual. Es el momento en que el Espíritu Santo entra en tu vida, rompe el poder del pecado, despierta tu alma y comienza a transformar desde adentro todo lo que el mundo y el pecado han distorsionado. Es el punto donde dejas de vivir para ti mismo y comienzas a vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Es morir al viejo yo y resucitar en una nueva identidad, hijo de Dios, perdonado, justificado, amado, sellado con un propósito eterno.
Y esto solo ocurre cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, no cuando simplemente crees que Él existe, sino cuando confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos para darte vida. Romanos 10:9 lo afirma con total claridad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la invitación. Esa es la puerta. Esa es la decisión más importante de toda tu existencia. Tal vez pienses que no eres digno, que has pecado demasiado, que has hecho cosas que Dios no puede perdonar. Pero permíteme decirte algo. Dios no espera que llegues limpio. Él quiere limpiarte. No espera que seas fuerte. Él viene a fortalecerte. No espera que entiendas todo. Solo que creas lo suficiente como para decir: sí, Señor, aquí estoy. Él conoce tu pasado, conoce tus heridas, conoce tus caídas, pero también conoce lo que puso dentro de ti. Conoce el propósito que sembró en tu alma antes de que nacieras y está esperando que digas que sí para empezar a escribir el resto de tu historia con su mano. Y tal vez tú ya lo sabes todo esto, tal vez creciste escuchándolo, tal vez hasta lo predicaste en algún momento, pero sabes que no estás en paz con Dios. Sabes que hay algo entre tú y el cielo que no está bien. Sabes que si hoy fuera tu último día, no estás seguro de a dónde irías. Pues déjame decirte con amor y con firmeza, no hay razón para vivir un día más con esa incertidumbre. No hay razón para seguir cargando con una culpa que Jesús ya llevó a la cruz. No hay razón para seguir escondiéndote del único que puede sanarte. Hoy es el día. Hoy es la cita divina. Hoy es el momento de nacer de nuevo. Y tú que estás escuchando esto, tal vez dices: sí, quiero, pero no sé cómo. Es sencillo. No fácil, pero sí sencillo. Solo necesitas orar con fe, desde lo profundo de tu alma, y abrirle la puerta a Cristo. Él no entra a la fuerza. Él toca. Él espera. Él llama. Pero tú decides si abres. Y justo ahí es donde muchos se detienen, porque sienten el llamado pero no dan el paso, porque piensan que más adelante, en otro momento, cuando se sientan más listos. Pero el problema es este: el mañana no está garantizado y tu eternidad no puede depender de una excusa más. Si Dios te está hablando hoy, si sientes ese fuego ardiendo dentro de ti, si hay algo que te sacude mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. Eso no es emoción, no es coincidencia. Es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu alma. Pero aún no hemos terminado, porque en el siguiente bloque vamos a hacer algo más que hablar. Vamos a responder, vamos a orar, vamos a guiarte paso a paso para que tomes la decisión más trascendental de tu vida. Te vamos a acompañar en ese momento sagrado donde por fin dejarás atrás el pasado, el miedo, la culpa, y comenzarás una vida nueva, sellada con la sangre de Jesús, afirmada en la promesa del Espíritu y con la eternidad como destino. Así que por favor no te desconectes, no cierres este video, no pongas pausa justo cuando estás por dar el paso que puede cambiarlo todo, porque aún queda información, aún hay un momento de decisión que necesitas vivir. Y si no lo escuchas, si no lo haces, no vas a lograrlo. Lo que viene a continuación es entre tú y Dios, y créeme, no querrás perdértelo. Nacer de nuevo es el primer paso, pero no es el último. Muchos creen que la salvación es el punto final del viaje, cuando en realidad es el punto de partida. Es el momento en que comienza una vida completamente nueva, no solo en destino eterno, sino en dirección diaria. Porque la fe verdadera no se queda en una oración. No se trata solo de un acto emocional, de un momento entre lágrimas, de un impulso espiritual. Es una decisión que se convierte en estilo de vida, una entrega que transforma tus hábitos, tus pensamientos, tus prioridades, tus relaciones, tu forma de ver el mundo y de caminar cada día en esta tierra. Aceptar a Cristo no significa que todos tus problemas desaparecen. No es una fórmula mágica para vivir sin luchas. Lo que sí cambia es que ya no caminas solo. Ya no enfrentas tus batallas con tus propias fuerzas. Ya no cargas tu pasado como una cadena que arrastras. Ahora tienes al Espíritu Santo dentro de ti, guiándote, corrigiéndote, animándote, transformándote día a día.
porque la gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene, que te forma, que te levanta cuando caes y te impulsa a seguir adelante cuando sientes que no puedes más. Y es importante que lo entiendas. La vida cristiana no es religión, es relación. No es seguir reglas frías, vacías, ni tratar de ganar el favor de Dios con obras humanas. Es caminar de la mano de Jesús, es aprender a escuchar su voz, es dejar que la palabra se vuelva tu alimento, es aprender a rendirle cada área, tus heridas, tus sueños, tus batallas ocultas, tus talentos, tu tiempo. No hay parte de tu vida que quede fuera del señorío de Cristo. Porque si Él es verdaderamente tu Salvador, también debe ser tu Señor. Y aquí es donde muchos tropiezan. Piensan que porque dijeron sí una vez, ya está todo hecho. Pero Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El evangelio es gratuito, sí, pero no es liviano. Seguir a Jesús requiere morir al orgullo, al ego, al pecado. Requiere dejar atrás lo que antes te definía y abrazar una nueva identidad. Una identidad que no depende de tu pasado, ni de tu rendimiento, ni de tu historia familiar, sino del amor inmerecido de un Dios que te escogió para vivir en libertad. Y no estás solo en este proceso. Cada creyente verdadero ha pasado y sigue pasando por etapas de duda, de lucha, de corrección. Pero eso no es señal de fracaso. Es evidencia de que estás vivo en el Espíritu. Porque un alma muerta no pelea, pero un hijo de Dios sí. Pelea contra la carne, contra la tentación, contra el mundo que intenta arrastrarlo de vuelta al lugar del que Dios lo sacó. La buena noticia es que no peleas para ser amado, peleas porque ya lo eres. No peleas para ser salvo, peleas porque ya has sido rescatado. Ahora necesitas crecer, alimentarte, rodearte de otros creyentes, sumergirte en la palabra, orar, buscar momentos de intimidad con el Padre. Y sí, tendrás días buenos y días duros, pero en todos ellos Dios estará contigo, porque Él no solo te salva, también te forma. Y lo que comenzó como una semilla en tu corazón, con el tiempo se convertirá en fruto, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo creciendo en ti. Y cuando eso ocurra, cuando empieces a ver cómo Dios transforma lo que antes parecía imposible, tus adicciones, tu carácter, tus heridas profundas, tu manera de hablar, de pensar, de amar, entonces sabrás que esto no fue solo un momento emocional. Fue el comienzo de una nueva vida, una vida con propósito, una vida con paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida donde incluso el sufrimiento tiene sentido, porque sabes que no estás caminando sin dirección, sino en un plan eterno. Tal vez te estás preguntando: ¿y ahora qué hago? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Sigue a Cristo, día tras día, paso a paso. No lo hagas solo. Busca una comunidad de fe. Rodéate de personas que te edifiquen, que te reten, que te acompañen. Alimenta tu espíritu como alimentas tu cuerpo. Y no olvides que esto no se trata de cumplir con ritos religiosos, sino de vivir con el fuego del Espíritu encendido en tu interior. Tú ya no eres el mismo. Ahora tienes la vida de Dios en ti, y esa vida no se puede ocultar. Tarde o temprano transformará todo a tu alrededor. Pero aún no hemos terminado, porque todavía hay un último mensaje que necesitas escuchar. Hemos hablado del cielo, del infierno, del alma, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento y del llamado a una vida rendida. Pero hay algo más, algo que aún no hemos tocado a fondo y sin lo cual este mensaje quedaría incompleto. ¿Quieres saber qué es lo que realmente Dios espera de ti ahora? ¿Quieres entender cuál es tu propósito en esta tierra mientras esperas la eternidad? ¿Quieres descubrir qué significa ser lleno del Espíritu Santo, vivir en plenitud y caminar con autoridad en medio de un mundo roto? Entonces no te vayas, porque aún queda información. Aún hay algo que necesitas escuchar, que puede darte dirección, fuego y propósito. Y si no lo escuchas hasta el final, no vas a lograrlo. Quédate. La revelación que viene a continuación puede ser la pieza que faltaba en tu alma. Si ya naciste de nuevo, si has entregado tu vida a Jesucristo, entonces ahora tienes una nueva naturaleza. Pero el plan de Dios no es que vivas la vida cristiana por tus fuerzas humanas. No se trata de que ahora intentes ser bueno, ni que hagas tu mejor esfuerzo para parecer un creyente respetable.
La voluntad de Dios es que vivas lleno del Espíritu Santo, porque sin esa llenura, el cristianismo se vuelve una carga, una rutina, un peso que no puedes sostener. Pero con el Espíritu Santo llenándote, guiándote, transformándote desde adentro, entonces la fe se vuelve fuego, la obediencia se vuelve deleite y cada día se convierte en una oportunidad para experimentar el poder de Dios en lo ordinario. Muchos creen que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia emocional de un solo momento, un temblor, un llanto, una palabra en lenguas, un éxtasis espiritual. Y sí, puede manifestarse de formas intensas, pero más allá de eso, ser lleno del Espíritu es un estilo de vida. Es despertar cada mañana y decir: Espíritu Santo, te cedo el control. Es caminar con conciencia de su presencia. Es escuchar su voz cuando vas por la calle, cuando hablas con alguien, cuando enfrentas decisiones difíciles. Es vivir cada segundo sabiendo que Dios no está en el cielo, observándote de lejos. Está en ti, habitando en tu interior, activando tu fe, revelándote a Cristo y dándote poder para resistir el pecado, amar al que te cuesta, servir cuando no tienes fuerzas y hablar cuando tu carne quiere callar. Efesios 5:18 nos dice claramente: sed llenos del Espíritu. No es una sugerencia, es un mandato. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios que te salvó quiere ahora usarte, quiere enviarte, quiere hacer de ti una voz profética en medio de una generación confundida. No fuiste salvado para quedarte sentado, fuiste salvado para cumplir un propósito eterno en la tierra. Y ese propósito solo se puede llevar a cabo si estás lleno del poder de lo alto. Cuando Jesús ascendió, les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Él no les dijo que fueran al mundo con sus talentos, ni con sus ideas, ni con su experiencia. Les dijo que esperaran el poder del Espíritu, porque el testimonio no se sostiene con argumentos, se sostiene con unción. Y esa unción no es privilegio de unos pocos. Está disponible para todos los que creen, se rinden y buscan. La llenura del Espíritu no es un lujo para pastores o predicadores. Es una necesidad para cualquier cristiano que quiera vivir en victoria, resistir la tentación, caminar con discernimiento y llevar fruto que permanezca. Y escúchame bien. El mundo no necesita más cristianos nominales, religiosos, moralistas. El mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu, que vivan con fuego en el alma, con compasión en el corazón, con verdad en la boca y con poder en sus manos. Necesita jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, padres que lideren sus hogares con autoridad espiritual, mujeres que intercedan, que enseñen, que sirvan con sabiduría del cielo. Necesita personas comunes con vidas sobrenaturales, porque solo así la iglesia dejará de ser un edificio y se convertirá en un movimiento vivo, imparable, irresistible. Pero para eso hay que vaciarse. El Espíritu Santo no llena vasos llenos de orgullo, de autosuficiencia, de pecado escondido. La llenura del Espíritu empieza con una rendición absoluta, con una confesión sincera: Señor, no puedo solo, te necesito, haz lo que quieras conmigo. Y cuando tú haces ese espacio, cuando tú te humillas, cuando tú decides dejar tu voluntad para abrazar la suya, entonces viene el poder, viene la paz, viene la dirección, viene el fruto, viene el fuego. Y tal vez ahora estás diciendo: ¿y cómo sé que estoy lleno del Espíritu? No se trata solo de emociones, se trata de fruto. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si esos frutos están creciendo en ti, aunque sea poco a poco, entonces el Espíritu está obrando. Pero si no hay fruto, si tu vida espiritual está seca, si tu corazón está dormido, si tu lengua es rápida para herir, pero lenta para bendecir, entonces es momento de pedir esa llenura otra vez. Porque la buena noticia es que puedes ser lleno una vez, y otra vez, y otra vez. No es algo que recibes una sola vez y ya está. Es un fluir constante, es una búsqueda diaria, es una vida de dependencia continua. Y cada vez que clamas: Espíritu Santo, lléname otra vez, Él viene, Él responde,
Él no se resiste a un corazón quebrantado. Pero esto no termina aquí, porque hay algo más, algo que muchos cristianos llenos del Espíritu han olvidado. Una dimensión de la vida con Dios que es tan real como el cielo, tan urgente como el infierno y tan necesaria como la fe misma, porque no basta con ser salvo, no basta con estar lleno, también tienes que estar alerta, preparado, despierto, porque Cristo viene otra vez. Después de tantas verdades compartidas, después de haber recorrido este camino juntos, hablando del Espíritu Santo, de la eternidad, del regreso de Cristo, del poder del testimonio, de la rendición total, de la perseverancia, ahora solo queda una cosa por decir. Todo lo que has escuchado te lleva a una decisión, no a una emoción, no a una reacción rápida, a una decisión consciente, seria, definitiva. Porque de nada sirve haber sentido algo si no haces algo. De nada sirve que una parte de ti haya sido tocada si mañana vuelves a vivir como si nada cambió. Y si hoy has llegado hasta aquí, si el Espíritu de Dios ha inquietado tu corazón, si dentro de ti sabes que ya no puedes seguir igual, entonces ha llegado tu momento, el momento de rendirte, no solo de emocionarte, el momento de decidir quién será tu Señor, el momento de dejar de correr, de dejar de esconderte, de dejar de justificarte y simplemente decir: Dios, aquí estoy, tómame por completo. Esta es una conversación entre tú y Dios. No hay música de fondo, no hay multitudes, no hay manipulaciones. Solo tú, tu conciencia y el Espíritu Santo. Y si tú sabes que necesitas un nuevo comienzo, si tú sabes que hasta ahora no has vivido como fuiste creado para vivir, si tú sabes que necesitas perdón, dirección y vida eterna, entonces quiero invitarte a que ores conmigo. No es una fórmula mágica, es el primer paso de un nuevo camino. Lo importante no son las palabras, es tu corazón. Ora así conmigo donde estés. Señor Jesús, reconozco que te necesito, reconozco que he vivido lejos de ti. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Hoy creo que moriste por mí, que resucitaste y que solo en ti hay vida eterna. Me rindo por completo. Te entrego mi corazón, mi mente, mi historia, mi futuro. Espíritu Santo, entra en mi vida. Lléname, guíame, hazme nuevo. Desde hoy en adelante no quiero vivir por mis fuerzas. Quiero caminar contigo, servirte, amarte, obedecerte hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración desde lo profundo, algo eterno acaba de suceder. No lo ves con los ojos, pero el cielo lo celebró. No cambió tu entorno en un instante, pero cambió tu destino para siempre. Y ahora empieza el verdadero camino, porque no se trata de un momento, se trata de caminar todos los días con el Espíritu, de permanecer, de crecer, de ser transformado en lo secreto. Y quiero que lo recuerdes, tú no estás solo. No importa cuántas veces fallaste antes, no importa si esta es tu noche 38, Dios todavía está escribiendo tu historia. Y esta vez, si decides caminar con Él sin mirar atrás, todo puede ser diferente. Busca una comunidad, abre tu Biblia, habla con Dios como hablas con un padre. Y nunca olvides, esto es solo el comienzo. Porque la vida con Cristo no termina con una oración, comienza con ella. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que esta verdad te alcanzara. Y si alguna parte de este mensaje te transformó, compártelo. Porque así como tú necesitabas escucharlo, hay otros que aún están esperando una palabra que los despierte. Ahora ve, vive, camina con Dios y nunca vuelvas a vivir igual.